Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente, vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de los... La segunda lectura nos exhorta a ser modestos y humildes ante Dios y ante los hermanos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor, o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el interés de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Los tiempos de Dios no son los nuestros, y estos nos consuelan, sabiendo que su paciencia nos sabe. Aleluya, 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 Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? ¿Quién? El primero. Lo mismo dijeron los ancianos y los sacerdotes ahí, ¿no es cierto? Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Bueno, a medida que nosotros vamos caminando en el camino de Jesús, seguramente hemos hecho unas cuantas cosas, seguramente hemos purificado muchas maneras de hacerlas, hemos cumplido mucho con nuestros preceptos, con las obligaciones que tenemos, hemos hecho cursos, hemos profundizado en la palabra de Dios, conocemos la Biblia, la ubicamos. Bueno, podemos haber crecido en muchas cosas, digamos, de una manera intelectual, pero la vida cristiana no tiene que ver con lo intelectual. Si nosotros no hacemos eso y lo hacemos vida y no lo vivimos en lo cotidiano, es todo verso lo que hacemos. Y si no vivimos una religión que tiene obras alrededor, si no somos personas religiosas que realmente son reconocidas por su manera de vivir la caridad, su manera de vivir la alegría, su capacidad de perdonar, la capacidad que tengan para relacionarse con los demás, la manera de ser comunidad, salir del individualismo, comunicarse con los demás, buscar realmente crecer de una manera en que la caridad se vea, donde no dejo pasar las cuestiones que hay alrededor, diríamos, y hago oído sordo, diríamos, o no veo, diríamos, la realidad, y no veo de una manera caritativa tratar de solucionar las cosas. Si no voy más allá de una caridad nada más rutinaria, diríamos, para con los pobres, todo se transforma nada más que en un verso. Todo es nada más que una cosa aparente. Podemos ser lo perfecto aparentemente, pero justamente no hemos comprendido que todo esto lo tenemos que bajar a la realidad de todos los días. No podían entender los ancianos porque todo esto ya tiene un trasfondo, ¿no? Un trasfondo que ya venía de hace unos días. El domingo pasado justamente escuchábamos en el Evangelio que aquel último que venía a trabajar a la viña recibía exactamente lo mismo que aquel que había empezado tempranito. Y no lo podían entender los ancianos y los sacerdotes que eso era así, porque ellos sentían que tenían que ocupar el primer lugar, porque ellos estaban desde siempre, porque ellos eran conocedores de la ley. Entonces ¿cómo va a venir uno que venga al final? Diríamos, alguien que recién se convierte, alguien que recién se acerca, estamos en la misma categoría y vamos a estar en el mismo lugar. No lo podían entender, por eso Jesús le pone esto, no importa lo que vos digas con la boca, acá lo que importa son las obras que hagas, no importa si sabés mucho de religión, sino que se vea a Jesús en cada actitud que la tenga, ¿no? Que tenga. Por eso dice esto de ejemplo cómo ellos supieron entender enseguida qué es realmente lo importante. Lo importante es que fui a la viña a trabajar. No lo que haya dicho a lo mejor al principio, ¿por qué? Por lo humano que somos, nosotros no nos podemos llevar por lo primero que se nos ocurre y lo primero que sale, sino que después recapacitando es cuando nosotros a lo mejor recién
tomamos conciencia de qué es lo que tenemos que hacer. Y es lo valioso realmente en todo esto, ¿no? Que el muchacho dijo primero, no quiero, pero eso, mire, es uno de sus hijos, lo mismo nosotros, es la situación que vivimos todos los días, ¿no es cierto? En el cual uno muchas veces, no, pero después se pone las pilas y se pone, pero a veces estamos tan cerrados, ¿no? Y otras veces decimos, sí, no, estamos bien, somos cumplidores, hicimos la novena, hicimos la cosa, qué sé yo, todo eso, pero después estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, somos medios insulsos. De hecho, ustedes fíjense que cada vez somos menos los cristianos que realmente quieren vivir una fe en Jesús que trascienda un poco las cosas. Nuestras iglesias cada vez están más vacías, no es que cada vez hay más movimiento. Y acá en San Rafael todavía hay un montón, yo que vengo de otras iglesias, de otros lugares, donde realmente cada vez se ve menos. ¿Qué está esperando el mundo de nosotros? ¿Qué está esperando la gente de afuera de nosotros? ¿Qué es lo que no le sabemos transmitir? ¿No será que justamente ayer veía a un artista que se había bautizado en una iglesia, qué sé yo, entonces ponía en una iglesia evangélica, pero estaba todo muy, muy lindo lo que dijo, inclusive hasta puso frase del Papa. Y después en los comentarios de los cosas dice todo verso, decía uno, ¿no? Y mucha gente piensa que lo que estamos nosotros ahora haciendo es todo verso. Y es todo verso si no lo llevamos a practicar como espíritu y vida. San Francisco de Asís era alguien que nunca tuvo un evangelio propio, nunca tuvo el libro. Aparte no tenía nada, el único libro que una vez tenían los frailes en un convento, una vez vino la mamá de un fraile, de dos frailes que había en el convento, que vinieron al cónsul y le dijeron, mirá, hijo, no tengo nada para comer, estoy muy mal. Francisco, cuando escuchó eso, vendió el único Nuevo Testamento que tenían en el convento, que en aquel tiempo eran carísimos porque eran de cuero, escrito a mano y todas estas cosas. Los libros eran como si fuera oro, ¿no es cierto? Entonces vendió el único evangelio que tenían para poder socorrer a esta madre que estaba necesitada. De Francisco no se sabe que nunca haya leído toda la Biblia, porque él solamente se conformaba o podía hacerlo yendo a la misa y escuchando lo que el sacerdote leía cuando leía el Evangelio. Lo que sí se sabe es que cada cosa que escuchaba la escribía en su corazón y eso lo transformaba en espíritu y vida y lo ponía en práctica, que eso es lo más importante. Y esto fuera del corazón, esto fuera de nuestra vida, nada más que es un cacho de papel. No podemos andar con la Biblia bajo del brazo. No podemos ponerla como algo de centro de nuestra casa para pasarle el plumero cada tanto porque somos una familia cristiana. Por eso no hay nada más inmaduro de aquel que quiere tener una Biblia y se compra una Biblia de estas todas encuadernadas y toda llena de cosas que sabe que nunca la va a usar, ¿no? Justamente la palabra no tiene ninguna validez fuera de nuestro corazón. Y podemos muchas veces pensar nada más que desde la ley. Y estos hombres, estos sacerdotes, ¿no es cierto?, que estaban ahí, no podían comprender que la mirada que hay que tener es la mirada de la caridad, ¿no? Cuando dice de los publicanos y las prostitutas, que son los primeros que van a entrar al reino de los cielos, no por publicano ni por prostituta, no por corrupto trabajando por el imperio como eran los publicanos, ¿no es cierto? Ni las prostitutas, que no hace falta que le aclare de qué trabajaban, ¿no? Pero no era eso, sino que tuvieron la capacidad de cambiar, de darse cuenta. El problema también que cuando uno está en ese espíritu donde solamente se agarra de la ley, no baja de la cruz a los que cambiaron. Los sigue señalando igual como publicanos o como prostitutas y no los deja cambiar. La sociedad no los deja cambiar. Muchos de nosotros no nos acercamos a gente que en la antigüedad tuvo una vida rara. No nos acercamos, los seguimos condenando. Yo estuve en comunidades donde una vez se me ocurrió traer un grupo para que dé un retiro y se llenó de gente, pero el director de este grupo había sido un ex drogadicto.
Y la gente cuando terminó, yo pensé qué lindo que haya comentado todo lo que Dios hizo en su vida. Sin embargo, la mayoría de las personas que estaba ahí presente dijo, ¿cómo puede ser que ahora los drogadictos hablen de Dios en la iglesia? ¿No? Nunca, no vieron su cambio, sino que la cruz y crucificar, parece que aquel que entendió mal es eso lo que tiene presente, crucificar al otro, no bajarlo. Y las personas que han vivido de una manera muy oscura, diríamos, su vida, tienen una facilidad mucho más grande de encontrarse con Dios de aquellos que nos creemos que somos buenos. Cuando nosotros nos creemos que somos buenos, puede llegar a ser una gran falta para nuestra vida, porque una de las cosas, les aseguro, que nos ayuda es la conciencia de haber nacido fallados. Y cuando somos conscientes de cuáles son nuestras fallas, y vamos trabajando en eso, vamos también a tener una humildad que nos va a hacer escuchar un poquitito mejor a los otros y las fallas de los otros. Dios vino para completar lo que está en nuestro corazón, no porque encontrándonos con Él somos de una jerarquía, sino que al contrario, encontrándonos con Él, hacemos como Él que se hace chiquitito. Hoy nosotros venimos a encontrarnos con Dios acá, y venimos a encontrarnos con un Dios que se hace un pedacito de pan chiquitito así, que se hace limitado y que se puede cualquiera de nosotros tirarlo al piso y pisotearlo. Al mismo Dios, ¿no? Se pone con sus limitaciones al servicio de los demás. Eso es lo que hace un cristiano. Con sus limitaciones no se cierra en sus fallas, sino en lo que Dios puede hacer. Y sigue tratando de extender el reino de Dios desde la limitación de lo que somos, pero de la grandeza de un Dios que está trabajando en nosotros y extendiendo el reino, ¿no es cierto? Francisco de Asís, ¿y por qué le hablo de Francisco? Porque pasado mañana ya es la fiesta de San Francisco, ¿no es cierto? Francisco de Asís en todo esto lo supo entender perfectamente. Hoy celebramos una santista también, que es una maravilla y que supo entender realmente por dónde iba esto, y yo las cargaba a las carmelitas, ¿no es cierto? Que hoy las saludé a todas porque realmente pasé unos años tan lindos con su cercanía allá en Mar del Plata, así que tengo un montón de saludos de las carmelitas, ¿no? Porque Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús supo comprender en lo simple, en lo cotidiano, que uno iba por ese camino. Y es una santa grandísima porque la que nos dice que cualquiera de nosotros puede ser santo si comienza a consagrar lo simple de todos los días. Desde hacer lo que está haciendo todos los días, desde la simpleza. Y uno va comprendiendo también cuando ella dice, en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. Cuando uno va descubriendo que no necesitamos grandes cosas, ni necesitamos decretos, ni necesitamos todo, sino que lo que necesitamos es vivir el amor intensamente en las cosas que vamos haciendo, en el trato con el cual nos manejamos, en la manera como vamos haciendo, diríamos, y generando ese espíritu de iglesia que no tiene que ver con la institución, sino que la institución es una parte organizativa que mientras estemos en este mundo es necesaria, pero eso no es lo que a nosotros nos tiene que llevar, sino que ese espíritu que nos vincule amorosamente con el amor de Dios que se manifiesta a través de la comunidad. Pongámonos las pilas un poco con todo esto, ¿no? Los más simples le creyeron a Juan el Bautista, que venía predicando y de esa manera también le fueron creyendo a Jesús, a quien Juan el Bautista presentó, ¿no? Nosotros a veces, por ser tan religiosos, podemos pasar a ser los más incrédulos, porque creemos nada más que en lo que está legislado, y no dejamos que este Dios vaya actuando en lo cotidiano y se vaya manifestando, sino que nos ponemos bastante cuadrados. Conste que las personas que tuvieron este encuentro con Jesús y que Jesús le dice todas estas cosas, ¿no es cierto?, eran las personas más buenas que había. Y el problema no es ser bueno, el problema es cuando te lo crees. Todos tenemos que ser buenos, pero cuando ya te crees que sos bueno, eso comienza a ser un gran problema, porque significa que ya Dios no puede actuar, ¿no? Así que
Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Estos días nosotros los frailes estuvimos reunidos en la ciudad, en Salta. Nos hemos reunido todos los franciscanos de la provincia de San Francisco Solano, porque hemos recibido la visita del general de la orden, Fray Máximo Fusarelli, que vive en Roma, y en este tiempo, después de mucho tiempo, es italiano, ¿no es cierto?, el Máximo, de una simpleza impresionante. Yo realmente estoy tan orgulloso de pertenecer a una orden donde uno puede encontrarse con el general de la orden, que es una autoridad a nivel mundial, y que uno de entrada nada más ya lo abrace, lo tutee y lo vea, y él se comporte como un hermano más, donde no hay que servirlo de una manera especial, sino que hacía cola como todos para servirse de donde había que servirse, donde no hay que hacerle ninguna reverencia, y donde está preocupado, y su máxima preocupación es de qué manera podemos ser más fieles y más simples. Aprovechamos todos los hermanos también para tener un curso antes de que llegue el general, también sobre el trato de las personas, sobre no abusar, no solamente como se habla tanto de los abusos sexuales en la iglesia y todo eso, sino no abusar de la autoridad, tratar de buscar la simpleza en el contacto de todos los días, ¿no? Tratar de ir mostrando el rostro de un Jesús que es accesible para todos, ¿no? Y bueno, estuvimos con una señora, una licenciada, una doctora, que nos iluminó sobre el tema, también un fraile que ha estudiado, Agustín, que fue a estudiar a Roma para esto, entonces realmente un capo en la manera que lo presentó, realmente muy muy bien, y así pudimos charlar también entre todos. Y la frutilla del postre fue que el día martes pasado fuimos todos a 260 kilómetros, 250, qué sé yo, de ahí de Salta, a la misión San Francisco de Pichanal, fundada por el padre Roque Cheli. Esa misión surgió de la injusticia. ¿Por qué digo de la injusticia? Porque unos miles de personas fueron expulsadas de un ingenio, el ingenio del Tabacal. Fueron expulsadas, le sacaron el lugar donde vivían, porque después de que volvió la democracia, le exigían a ese lugar que hagan una intendencia adentro, y era un terreno particular donde el dueño tenía miles y miles de personas que trabajaban para el ingenio, ¿no? Entonces, a algunos le dieron un lugar hacia afuera para sacar a todos afuera, y otros quedaron totalmente en la calle, ¿no? Entonces el padre Roque Cheli consiguió fondos por todos lados, compró unas cuantas hectáreas de tierra en esta zona de Pichanal y se vino caminando unos tantos, no sé cuántos kilómetros con toda la gente, y poblaron este lugar que hoy es la comunidad de pueblos originarios más grande que hay en la Argentina. Tiene más de 15.000 habitantes, todos personas que surgen de una etnia que se llama Aba Guaraní. Y los frailes estamos ahí desde el comienzo. El padre Roque es venerado como un santo, ya murió hace más de 20 años, ¿no? Y lo tienen como un santo, le han hecho un monumento, la gente tiene imágenes de él por todos lados, ¿no es cierto? Y solamente por tener el hábito franciscano uno llega a ese lugar y todo el mundo te abraza, todo el mundo te besa, todos te sienten un hermano. Todos son hermanos. En este momento hay 3 hermanos en esa comunidad que llevan adelante todo, de los cuales son 3 hermanos que ninguno es sacerdote. Son 3 hermanos, entre esos está Maxi, de acá de la comunidad, también está ahí en este lugar. Y bueno, y viene el sacerdote de la parroquia que está cerca los domingos a celebrar la misa, y el resto, los hermanos, son los que pastorean, diríamos, toda esta comunidad. El general, chochísimo, lloró un montón de veces, porque vieron que en distintas partes del mundo la manera de agasajar a un general, todo con protocolo, todo esto, chau protocolo, chau, todo el mundo lo abrazaba, todo el mundo lo cosa. Si ustedes ven fotos, puse algunas también en la página de Franciscanos en San Rafael o en la página mía. Realmente una cosa pero muy muy linda. Volvimos muy contentos, volvimos con ganas de tratar de ver en este momento, de encontrarnos tantas fallas, de sentirnos tan débiles, porque hasta hace poco en la orden
yo entré y veía a los frailes viejos, que de a poquito se fueron muchos, algunos enfermando, ver las limitaciones, y ahora encontrarnos que los viejos somos nosotros, ¿no? Entonces, y ver que algunos hermanos míos realmente ya están bastante, digamos, limitados, y que hay otro tipo, otra manera, ¿no? Es otra manera. Así que bueno, les pido al Señor que recen por nosotros y que recen también por nuestras vocaciones. Por las vocaciones en la iglesia, pero hoy necesitamos vocaciones que quieren seguir a San Francisco, especialmente en esta forma de vida. Ojalá que muchos de ustedes también tengan la alegría que tuvieron mis papás, ¿no es cierto?, de tener un hijo franciscano, porque realmente es una alegría para la familia que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, para ahora mis sobrinos y todo esto, uno se da cuenta que es un punto de referencia especial para ellos y es una alegría muy grande tener eso. O sea que recen por un hijo, recen por un nieto, sobre todo que se haga franciscano y de nuestra provincia franciscana acá, porque necesitamos franciscanos también, para continuar nuestra obra en San Rafael, ¿no es cierto? Así que si en el corazón en algún momento algún jovencito, alguna jovencita también, porque hay lugar, hay hermanas franciscanas, háblelo, ¿quién les dice? Pidamos al Señor para que podamos enriquecernos, pidamos al Señor que esa riqueza sea una riqueza que no tenga valor material, sino que sea un valor espiritual, que es lo que tan carenciados estamos todos. No nos cerremos en las leyes y cortémonos la cabeza con muchas cosas que nos enseñaron, que nos han hecho tan cuadrados. Escuchemos al Evangelio como si fuera la primera vez que escuchamos y a lo mejor algo podemos empezar juntos. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre